Antes del tiempo mismo, Eru, el único dios, dio vida a los Ainur y les pidió que tocaran una sinfonía a partir de la cual él crearía el mundo. Pero entre estos Ainur algunos querían bajar y terminar allí la obra que comenzó su padre. Hermanos y hermanas, esta tierra es nuestra tarea. Juntos haremos de Arda un lugar hermoso. 14 fueron los primeros y más poderosos que bajaron, 7 dioses y 7 diosas, que recibieron el nombre Valar. Pero no estaban solos, pues un 15º también había bajado, el más poderoso y ambicioso de los Ainur, quien, envidioso de su padre, comenzó su obra destructiva nada más descender. ¿Por qué servir al diseño de otro, cuando podemos moldear este mundo a nuestra propia voluntad? Yo haré de Arda mi reino. Su nombre era Melkor, aunque siempre sería recordado con el nombre de Morgoth, el primer señor oscuro. Tras esto, un número inexacto de Ainur menos poderosos también descendieron a la tierra, a los que se les pondría el nombre de Maiar, y aunque pretendían ayudar, muchos cayeron corrompidos por las mentiras de Morgoth. ¡Basta! Cada montaña que levantamos él la derrumba. Cada luz que creamos él la cubre con su sombra. Cuando la presencia de Morgoth se hizo insostenible, los Valar se unieron por primera vez en combate y marcharon contra él. Y la batalla fue terrible, pues Morgoth había corrompido tanto a uno de los Maiar que lo había transformado en el primer Balrog conocido. Así, Morgoth resistió el ataque de los Valar, y estos, derrotados, se retiraron, incapaces de contener por completo el poder de su hermano más poderoso. No podemos contra él. Tras esta humillante derrota, dos cosas ocurrieron. Por un lado, los Valar idearían un nuevo plan para contrarrestar la oscuridad. Por otro lado, Tulkas, quien no había bajado con sus hermanos Valar al principio e indignado con las acciones de su hermano Morgoth, decidió que era momento de bajar, pues era el que más fuerza tenía de entre los Ainur, y así encararse directamente contra él. En este proyecto pretendo adaptar todo el Silmarillion al completo, convirtiendo su lectura enciclopédica en una experiencia narrativa más cinematográfica, pero respetando fielmente el canon original, donde cada evento, personaje o detalle son presentados de forma fiel y única en un formato nuevo tipo podcast, nunca antes hecho. Así, con la creación de las lámparas y la llegada de Tulkas, termina el periodo correspondiente a la creación del mundo e inicia la primera edad conocida de este universo. Todo en Arda será mío. Inicia la Edad de las Lámparas. Bienvenido a Somnaria. Fue la oscuridad lo que él más utilizó para obrar maldades en Arda, e hizo que la gente de Arda tuviese miedo de todas las criaturas vivientes. El mundo estaba casi en completa penumbra. Las montañas ennegrecidas se alzaban como fauces en la noche. Los ríos fluían oscuros, cargados de sedimentos de muerte. En el horizonte, los cielos estaban cubiertos por nubes que nunca dejaban pasar la luz. Morgoth observaba. Era una figura imponente, envuelta en penumbras, y bajo su mando, una horda de criaturas deformes marchaba. Las colinas retumbaban con el peso de sus pasos. Sonreía, una mueca torcida y triunfal, pues el mundo caía, y aunque había resistido su voluntad, finalmente se doblegaría. Los Valar ya habían intentado derrotarlo, y ni siquiera todos juntos habían podido con su poder. Al otro lado del mundo, los Valar se reunían bajo las órdenes de Manwë, proclamado alto rey por sus hermanos. La sala donde se encontraban estaba rodeada de un leve resplandor, una luz que apenas lograba contrarrestar las sombras que se filtraban desde el horizonte. Manwë se alzaba en el centro del círculo, con ojos preocupados. Los demás lo escuchaban en un silencio solemne. Finalmente, Manwë rompió el silencio. Su voz era grave. No basta con reconstruir. Esta oscuridad no solo destruye, infecta, retuerce y mientras permanezca nunca veremos paz. No podemos continuar esta lucha eterna sin enfrentar el corazón del problema. Aule, inclinado sobre un gran pergamino que había extendido en el suelo, levantó la vista. Sus manos, endurecidas por siglos de labor, descansaban sobre las herramientas que llevaba siempre consigo. Había estado analizando el terreno y los planos que había diseñado, buscando alguna solución que pudiera ser duradera. La luz, dijo de repente, golpeando el plano con un dedo robusto. Su voz resonó en la sala. Si queremos combatir esta sombra, debemos traer la luz al mundo, Manwë. Una luz que Morgoth no pueda apagar.
Pero también debemos considerar las consecuencias. Una luz tan poderosa podría alterar el equilibrio del mundo que estamos intentando preservar. Intervino Ulmo desde un lado del círculo. Aule alzó la mano, como si intentara calmar las inquietudes de sus hermanos. Entiendo vuestras preocupaciones, pero considerad esto. La sombra de Morgoth crece porque no tiene oposición real. Es hora de que dejemos de esperar y tomemos el control de la luz de este mundo. Yo puedo forjar las lámparas, y con la bendición de Barda, su luz será incorruptible. Manwë asintió lentamente, observando a cada uno de sus hermanos mientras las palabras de Aule resonaban en el aire. El peso de la decisión estaba claro, y era el momento de actuar. Que así sea. Forjaremos lámparas y las alzaremos para que iluminen todas las tierras. Pero debemos ser veloces. Morgoth no nos dará el tiempo que necesitamos si sospecha de nuestros planes. Entonces debemos actuar en secreto. Intervino Orome, que había permanecido en la periferia. Mantengámonos unidos y no permitamos que Morgoth descubra lo que estamos planeando. Todos asintieron, y la reunión terminó con un propósito renovado. Mientras Aule comenzaba a preparar sus herramientas, Yavanna salió al exterior, llamando a la vida que necesitaría para apoyar esta nueva creación. Ulmo se adentró en los mares, llevando consigo las primeras notas de un himno que sería parte de la gran obra. Manwë permaneció un momento más, mirando el cielo cubierto de nubes. Sabía que la lucha contra Morgoth solo acababa de comenzar. El martillo de Aule resonó en las vastas forjas, un sonido acompasado que se mezclaba con el canto de Yavanna. A su vez, Orome apoyaba el momento recorriendo las llanuras con su cuerno, ahuyentando a las criaturas corruptas que se atrevieran a acercarse. Manwë entendía lo delicado de lo que estaba sucediendo. Si aquello no salía bien, si Morgoth respondía, podía ser el fin de todo. Cerró los ojos y murmuró una oración silenciosa, pidiendo ayuda, sabiendo que la balanza se encontraba en un momento extremadamente delicado. Entonces, el cielo respondió. Primero fue un murmullo, un eco lejano, luego un retumbo creciente que sacudió la tierra misma. Las nubes comenzaron a arremolinarse, desgarradas por un destello dorado que cruzó los cielos. Una figura descendía como un cometa en llamas, envuelta en una aurora de fuerza pura. Cuando tocó la tierra, el impacto fue como el rugido de un terremoto. Así llegó Tulkas el Fuerte, esparciendo nubes y oscuridad por delante, y el sonido de su risa llenó toda Arda. Se alzó lentamente, una figura físicamente poderosa. Su cabello dorado brillaba como llamas en el viento, y su rostro estaba iluminado por una sonrisa feroz, una mezcla de confianza y pura alegría. Su risa resonó, profunda y poderosa, como el trueno que sigue al rayo. Los Valar lo miraron con asombro. ¿Dónde está Morgoth?, preguntó Tulkas, clamando respuesta. Manwë sonrió por primera vez en semanas. Ve hacia el norte, hermano. Tulkas dio un paso adelante, y su risa llenó el aire una vez más, y los Valar supieron que el guerrero no solo había traído fuerza, sino también esperanza. Sin dudar, avanzó hacia el horizonte, dejando un rastro de luz a su paso. En el norte, Morgoth sintió la llegada de Tulkas como una herida en su propio poder. La fortaleza tembló, y las llamas de sus negras brasas titubearon. La fuerza de Tulkas era innegable, y con cada paso que el guerrero daba hacia el norte, la corrupción que Morgoth había sembrado comenzaba a retroceder. Morgoth no entendía lo que sucedía, tal solo lo sentía. Hasta entonces, desde que habían descendido, el único que sentía que se acercaba a su poder era Manwë, pero ni siquiera él era rival. Sin embargo, aquello era diferente. Esto confundió profundamente a Morgoth, quien hasta entonces jamás había dudado de su victoria. El encuentro entre Tulkas y Morgoth no fue inmediato, fue una persecución, una cacería que llevó al guerrero a través de llanuras y montes, donde la sombra intentó atraparle. Pero Tulkas no se detenía. Cada vez que las criaturas de Morgoth emergían de las sombras, las enfrentaba con su risa y su fuerza indomable, dispersándolas o destruyéndolas de forma implacable. Era la primera vez que Arda veía una contundencia como esa. Morgoth comprendió, muy a su pesar, que enfrentarse a Tulkas era inevitable, pero algo le decía que no era el momento de que eso ocurriera. Con un rugido de frustración y una herida en su orgullo que tardaría en sanar, el Señor Oscuro se retiró al vacío exterior, dejando atrás el mundo que tanto había intentado corromper para tratar de pensar un plan. Cuando Tulkas regresó, los Valar lo esperaban en Almaren. Ahora iluminado,
El horizonte brillaba con las lámparas recién erigidas. Por primera vez en mucho tiempo, la luz se imponía sobre las sombras. Y mientras Tulkas se reunía con sus hermanos, su risa resonó una vez más, llenando el aire de vida y esperanza. Durante mucho tiempo, la sombra de Morgoth desapareció del todo. Su retirada al vacío exterior dejó al mundo libre de su corrosiva influencia, y en Almaren, donde la luz de las lámparas de Iluin y Ormal bañaba la tierra en un resplandor uniforme, los Valar decidieron construir su primera morada. Allí vivirían, pues aquel lugar era el centro del mundo. Era un tiempo de paz como nunca antes había conocido Arda, una era donde la labor de los Valar podía florecer sin interrupciones. «Mirad, mirad eso», dijo Yavanna, mientras extendía los brazos hacia el prado que había hecho florecer. Niena se inclinó para tocar una de las flores. Los Valar estaban reunidos en Almaren sin sospechar mal alguno, cuando Tulkas desposó a Nessa. Tulkas no podía dejar de mirarla. Nessa bailaba entre las flores como si la alegría misma hubiera tomado forma. Nunca entenderé cómo puede moverse de ese modo, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Orome, que estaba a su lado, rió suavemente. Eso es porque no piensas con suficiente ligereza, mi amigo. Tal vez deberías intentarlo. Tulkas lanzó otra de sus ya habituales carcajadas. ¿Ligereza? Eso no es para mí. Pero te aseguro algo, Orome. No he visto nada tan hermoso como Nessa. Esa noche, bajo la luz de las lámparas, Tulkas se acercó a Nessa, que estaba sentada junto a un manantial. La quietud del momento contrastaba con la energía que solía irradiar. Nessa, dijo Tulkas, he luchado contra sombras y he enfrentado tempestades, pero nunca había sentido lo que siento al verte danzar. Quiero que... Nessa alzó la vista, sorprendida al principio, pero una suave sonrisa iluminó su rostro. Tulkas, eres como una tormenta, feroz, impredecible y lleno de vida. Pero también eres la calma después del trueno. Acepto, seré tu esposa. Los Valar celebraron la unión con regocijo, y la fiesta se extendió por días. Yavanna adornó los campos con flores doradas que brillaban bajo la luz de las lámparas. Ulmo hizo brotar arroyos cristalinos que cantaban al correr, y Aule forjó una corona de oro que colocó sobre la cabeza de Nessa. Que esta unión sea un símbolo de la fuerza que compartimos, dijo Manwë, levantando su mano en bendición. Las risas y aclamaciones resonaron entre los Valar, mientras Tulkas alzaba a Nessa en un abrazo que pareció sacudir la tierra misma. Pero mientras Tulkas, satisfecho tras las celebraciones, se sumía en un profundo sueño, una sombra se movía más allá de los muros de la noche. En las profundidades del vacío, Morgoth observaba con ojos llenos de rencor. Ahora, murmuró. Ahora es el momento. Tras aquel tiempo escondido, Morgoth había trazado el nuevo plan. Todo comenzaba con fortalecer el lugar donde antaño vivía. Con un ejército de criaturas deformes, Morgoth atravesó los muros de la noche y regresó a las tierras del norte de la Tierra Media, donde había tenido lugar la primera batalla contra los Valar. Allí, donde los rayos de Iluin eran fríos y débiles, comenzó a construir sin parar. La tierra cedía bajo su toque, formando cavernas profundas y oscuras, laberintos inquebrantables que confundían la percepción de quien tratara de entrar, e impregnó los mismísimos muros de aquel lugar con parte de su fuerza. A cada golpe, la corrupción emanaba de sus manos, contaminándolo. Allí dio forma final y reformó su nueva ciudadela. Así, la ciudadela de Utumno estaba completa ahora, un lugar mucho más seguro para él, vasto y profundo. Los efectos de su obra no solo incumbían a la ciudadela, sino a todo lo que la rodeaba. La fortificación marchitó las verdes praderas de Yavanna alrededor. Los ríos, antes claros y brillantes, se llenaron de cieno. Las flores se tornaron enredaderas ponzoñosas y los bosques se oscurecieron, convirtiéndose en lugares de miedo y peligro. Criaturas antes inocentes se retorcieron bajo su influencia, transformándose en monstruos que derramaban sangre sobre la tierra. En Almaren, los Valar comenzaron a notar el cambio. Yavanna fue la primera en alzar la voz al recoger una hoja marchita con sus manos. No, hay algo que no está bien aquí. Manwë cerró los ojos, extendiendo su percepción sobre el mundo. Un destello de preocupación cruzó su rostro. Es Morgoth, ha regresado. Tulkas, al escuchar esto, golpeó el suelo con su puño. Entonces terminemos lo que empezamos. Pero mientras los Valar deliberaban, Morgoth no esperó.
Confiado en su nueva fuerza y en el poder que le daba tanto su nueva ciudadela como sus nuevas criaturas, atacó primero, guiando a su ejército hacia el corazón de Arda, hacia las lámparas que habían sido el inicio de su declive. El ataque fue rápido y devastador, y asestó el primer golpe, quebrando las lámparas antes de que los Valar estuvieran preparados. Morgoth derribó primero a Ilúin, cuya luz estalló en un cataclismo de fuego. El cielo se oscureció, mientras los pilares se quebraban. Poco después, Ormal sufrió el mismo destino. La luz de las lámparas se extinguió, y con ella la breve paz de Arda llegó a su fin. Los Valar no tuvieron tiempo para reaccionar. Manwë miró a su alrededor, con el rostro sombrío. Hemos subestimado su poder y su retirada. Esto no puede quedar así. Tulkas bramó. No lo hará. Morgoth ha destruido nuestro hogar. Lo enfrentaremos y esta vez no escapará. El derrumbe de las lámparas no solo apagó la luz del mundo, sino que tuvo un impacto mucho mayor. Un cataclismo reverberó a través de toda Arda. Las tierras se partieron como si fueran de cristal, y los mares, antes tranquilos, se levantaron en gigantescas olas que se arrojaron sobre las costas, desgarrándolas y moldeándolas con una furia imparable. Las llamas de las lámparas devoraron todo a su paso, dejando un rastro de ceniza. La belleza y simetría que los Valar habían soñado y modelado durante tanto tiempo quedó irreversiblemente dañada. En medio de la confusión, los Valar se apresuraron a contener el caos. Manwë se elevó por encima de los vientos huracanados mientras intentaba devolver el equilibrio a los cielos. Yavanna recogía en sus manos las semillas de las pocas plantas que aún podían ser salvadas. Pero entre ellos, Tulkas se mantenía firme, con su mirada fija en el norte. Sentía la presencia de Morgoth, pero lo sentía huyendo de nuevo, entre las tinieblas. No escaparás esta vez. Tulkas avanzó con pasos que hacían temblar la tierra, cada zancada impulsada por su furia. El suelo se fracturaba todavía más bajo su paso, y las criaturas que Morgoth había mandado para atacarles se dispersaban temerosas. Pero el Señor Oscuro había previsto esa persecución. Por eso, siguiendo el plan, huía hacia Utumno. En lo alto, Manwë miraba el horizonte y percibía lo que Tulkas no podía. No llegarás a tiempo, Tulkas. Regresa. Morgoth alcanzará su refugio antes de que puedas detenerlo. Necesitamos tu fuerza aquí. El guerrero se detuvo, con el pecho alzado por la respiración agitada. Se volvió hacia Manwë, frustrado. ¿Dejaremos que escape otra vez? La próxima vez será más fuerte. Aule colocó una mano sobre el hombro de Tulkas. Lo sabemos, pero Arda está en ruinas. Si no actuamos ahora no quedará nada que salvar. Tulkas cerró los ojos y respiró profundamente, intentando calmar la tormenta en su interior. Finalmente asintió y regresó junto a los demás. Mientras tanto, Morgoth cruzó los umbrales de Utumno y se hundió en sus profundidades, donde no pudiera ser encontrado. Aunque su corazón estaba lleno de odio, el eco de la voz de Manwë y el temblor de la tierra bajo los pies de Tulkas aún resonaban en su mente. Así llegó a su fin la primavera de Arda, y la morada de los Valar en Almaren quedó por completo destruida. Y los Valar trabajaban sin descanso. Ulmo dirigía las aguas para que no inundaran las tierras restantes, mientras Aule reforzaba los suelos que amenazaban con colapsar. Yavanna sembraba las pocas semillas que había rescatado, y Manwë estaba llegando a una conclusión que cambiaría todo su futuro mientras observaba desde las alturas. La forma de Arda nunca será la misma. Los primeros proyectos que soñamos juntos están irremediablemente perdidos. En los días que siguieron, los Valar lograron apaciguar los tumultos de la tierra. Sin embargo, la huida de Morgoth dejó una herida abierta en todos ellos. Sabían que su enemigo se fortalecía en las sombras, pero también sabían que no podían encararlo aún. El mundo debía ser restaurado antes de que pudieran pensar en la guerra. Manwë les habló a todos. No podemos permanecer aquí. Almaren ha caído. Necesitamos un lugar donde podamos empezar de nuevo y hacerlo mejor esta vez. Yavanna asintió. Crucemos el gran mar, vayamos a Amán, la tierra que se encuentra al otro lado, dejemos la Tierra Media. Morgoth está de este lado, pero podemos empezar allí de cero, sin su influencia, y yo podré sembrar de nuevo. Así, los Valar abandonaron su hogar para construir algo, que, aunque todavía no lo sabían, no solo sería mucho más grande, sino que se convertiría en el reino bendecido. Valinor estaba a punto de nacer. En lo profundo de Utumno, Morgoth se dejó caer sobre el trono de piedra negra que había construido como símbolo de su poder,
El eco de su armadura en movimiento todavía resonaba en las vastas cámaras subterráneas mientras su mirada se perdía en las antorchas de llamas pálidas que titilaban como si temieran su presencia. Era capaz de imaginarse los rostros de los Valar cuando destruyó las lámparas, y eso lo regocijaba, especialmente a Manwë, quien lo había observado desde las alturas como si estuviera por encima de él. La sola idea hacía que su rabia creciera. Sus servidores, criaturas moldeadas por su crueldad, se inclinaban en su presencia. Ninguno osaba hablar sin su permiso. Las forjas de Utumno chisporroteaban, comenzando a crear armas y horrores que llevarían su voluntad al mundo. Caminó hacia una gran mesa de piedra, donde un mapa de Arda estaba grabado en relieve, y pasó su mano sobre las tierras que los Valar intentaban restaurar, dejando una marca de quemadura en la superficie. Que los esclavos de Ilúvatar y de su diseño imperfecto disfruten su paz mientras dure.